En el ejercicio de su ministerio terrenal, el Señor Jesús se encargó de aplicar principios fundamentales que podemos llamar principios éticos, que le garantizaron el éxito en todo su ministerio, desde un principio hasta la hora en que le tocó expresar en la cruz: consumado es. Entre algunos de esos principios destaca uno en particular que el apóstol Juan registró en uno de sus escritos. Tenemos que decir que dicho principio tenemos que aplicar todos aquellos que hemos sido llamados con propósito de parte de Dios para aplicarlo, mejor dicho, a nuestra manera de conducirnos en el Señor. Para que conozcamos sobre este principio tenemos que ir al primer capítulo del Evangelio según Juan, en los versículos 11 y 12, donde nos dice lo siguiente: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre. Ese principio en el cual me refiero se encuentra en esa primera frase del versículo 11, a lo suyo vino. Y es que en esa expresión podemos notar que Juan se refiere a que el Señor se mantuvo centrado, enfocado en hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Esta expresión no solamente la encontramos allí, sino que por la misma boca del Señor Jesucristo, en los diferentes capítulos del Evangelio según Juan, vemos que casi de una manera repetitiva el Señor expresa palabras como esta: no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. En otra oportunidad también dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que he recibido un mandamiento del Padre de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Con estas expresiones el Señor quería dar a entender al pueblo y a todos aquellos que le tentaban y le perseguían de que Él estaba centrado en una cosa: el llevar a cabo el plan del Dios Padre, la cual estaba preparado y destinado desde el principio. Eso fue lo que le garantizó al Señor ese éxito. Y es que tenemos que decir que no hubo nada ni nadie, mis hermanos, que pudo detenerlo. ¿Por qué razón? Por esa misma, que se mantuvo en lo suyo. En otras palabras, se mantuvo llevando a cabo la voluntad del Padre. Y ese mismo versículo 11 dice lo siguiente: que hubo gentes que no le recibieron. ¿Qué podemos nosotros aprender del ministerio de Jesús? Que como en su caso, también en el nuestro, existirán personas que, hermanos, no nos recibirán. Habrán gente que no van a estar dispuestos a escucharnos, que no van a tomar una postura para sentarse a oír el mensaje del Evangelio de nuestra boca, que no nos van a querer ver ni siquiera en pintura. ¿Y cuál tiene que ser nuestra reacción? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud ante esas situaciones que son difíciles de aceptar? La misma que tuvo el Maestro: el seguir adelante llevando a cabo la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que terminar entendiendo esta situación, porque como en el caso del Señor Jesús, mientras se mantuvo desarrollando y llevando a cabo el plan del Dios Padre, hubo personas que no le aceptaron. Y esto para ninguno de los que conocemos algo del ministerio del Señor Jesucristo, vemos que hubo ciudades, hubo, mejor dicho, aldeas, incluso la misma Nazaret donde fue criado, que no le reconocieron, que no le honraron, que no le glorificaron. ¿Y qué hizo el Señor ante esa situación? Se mantuvo en lo suyo. Se mantuvo llevando a cabo la voluntad del Padre. Este mismo ejemplo se lo transmitió a sus discípulos. Recordemos que cuando los envió a predicar de 2 en 2, el Señor le dio instrucciones. Y entre esas instrucciones les dijo lo siguiente: en las casas donde no lo reciban o en ciudades donde no les den la bienvenida, sencillamente vayan a otra casa, pasen a otra ciudad. ¿Para qué? Para que los discípulos entendieran de que va a haber momentos en que no van a ser aceptados, nadie va a querer escucharlos, no lo van a recibir con los brazos abiertos, no le van a decir bienvenido, no les van a honrar como hijos de Dios. Sin embargo, el Señor también quería transmitir ese mismo principio, esa misma ética a sus discípulos, para que no se detuviesen
por nada ni nadie que sencillamente no quería relacionarse ni estaba dispuesto a recibir la buena noticia de salvación. Hoy en día tenemos que decir que muchos de nosotros hemos, por lo menos una vez en nuestra vida, hecho lo contrario. Cuando oímos una palabra contraria, cuando sencillamente se nos cierra la puerta, cuando no nos dan la oportunidad, cuando hay gente que aparentemente no nos presta atención, muchos de nosotros nos hemos sentido mal. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Algunos nos hemos amargado, nos hemos molestado, algunos otros se han amilanado, se han vuelto atrás y en los peores de los casos, algunos han tomado la triste y la lamentable decisión de abandonarlo todo, abandonar el llamado, abandonar el ministerio, abandonar la iglesia. Y es que tenemos que decir que estas situaciones no son suficientes ni lo serán para que a alguno de nosotros tome la lamentable decisión o la errada decisión de abandonar la voluntad del Señor. Por otra parte, tenemos que decir que también hubo personas que le recibieron y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros con eso? Que de la misma manera como habrán personas que no nos recibirán, también habrán otras que sí lo van a hacer, que sí se van a sentar de buena gana a escuchar el mensaje, que van incluso a solicitarnos un consejo, una palabra de Dios, sea en nuestra familia, sea en el colegio, sea en el trabajo, sea que andemos en la vía pública, en cualquier escenario. Existirán personas que no nos reciban, pero también habrán otras que estarán dispuestas a oír el mensaje de Dios de parte de nuestra boca. En eso tenemos que también mantener la misma postura, la misma sobriedad en que debemos seguir con la voluntad de Dios. Adelante con la voluntad de Dios. Con esto, hasta este punto, entonces tenemos que tener claro lo siguiente, que sea que nos reciban o no, sea que nos abran las puertas, debemos continuar con la voluntad de Dios adelante. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo, tenemos que seguir el camino en el cual el Señor nos ha llamado por su gracia. Pero también quiero decir lo siguiente, y es que es una realidad, que en algún momento, si algunos no la han vivido, la terminarán viviendo. Y es que también en el ministerio del Señor Jesucristo experimentó situaciones como las siguientes. Por ejemplo, hubo un momento en que un joven, que dice la Escritura que era rico, se le acercó con palabras halagüeñas al Señor, diciéndole: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A lo que el Señor Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, y es Dios, el Dios Padre. Este joven, sencillamente, como todos sabemos, no estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor o seguir con el consejo, con la recomendación que le había dado, que vendiera todo lo suyo y lo repartiera a los pobres, y que luego viniera y siguiera al maestro, y de esa manera obtendría tesoros en el cielo. Pero este joven, al escuchar esta recomendación, este consejo, esta invitación, se fue entristecido. Pero el punto es, cuando el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo, este joven, por lo menos en mi caso, o en el caso de cualquiera de nosotros, pudo haber dicho: bueno, Señor, es que por esa misma razón te llamo bueno, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero no fue la reacción de este joven. Otra oportunidad que el Señor recibió palabras halagüeñas y que le dio una redirección a esas palabras a la honra del Padre, fue cuando se encontraba enseñando al pueblo de Israel, y entre la multitud se pronuncia una mujer que dice lo siguiente: bienaventurados los pechos que te amamantaron. A lo que el Señor Jesús le responde: más bienaventurados son los que oyen la palabra del Señor y la guardan. ¿Qué estaba el Señor Jesucristo queriendo decirle a esta mujer y a todos los que estaban allí? Y hoy, en este tiempo, a nosotros los que leemos ese pasaje, en que tenemos que tener cuidado con las palabras adulantes, con esas palabras lisonjeras, que también van en algunos casos con la intención de que nuestro corazón se enaltezca, se vanagloree, se ensoberbezca y terminemos dejando de hacer la voluntad de Dios, porque sabemos todos, como la Escritura misma nos lo afirma, que
que esos sentimientos, si podemos llamarlo así, son totalmente aborrecidos por Dios. Dios no se complace en los arrogantes, en los altivos y mucho menos en los soberbios y vanagloriosos. Pero hay un tercer caso que en lo particular es fuerte. Y es que el Señor Jesús se encontraba enseñando a las multitudes y él pudo percibir que en un sector de esa muchedumbre de personas se estaba ideando un plan para ponerlo a él como rey de Israel, de una forma carnal, de una manera terrenal. A lo que el Señor Jesús, viendo esta situación, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se apartó de allí y se fue a un lugar desierto a solas. Esa actitud que el Señor Jesucristo manifestó en ese momento es la misma que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos en situaciones semejantes, donde de pronto nos brindan una oferta, nos dan una palabra o nos están dando un ofrecimiento a una oportunidad para una posición mejor. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en ese momento, ¿es eso la voluntad de Dios para mi vida? Esa oportunidad, esa puerta que me están abriendo, ese ofrecimiento, esa posición, esa silla de honra, ¿será lo que Dios tiene para mí o está contrario a la voluntad de Dios para con mi vida? Son preguntas sabias, oportunas que tenemos que considerar para cuando nos encontremos en situaciones semejantes. Entonces, hasta este punto tenemos que tomar en cuenta que sea que no nos reciban, sea que nos reciban, o sea que hayan algunas personas que quieran adularnos con palabras lisonjeras, con palabras halagueñas, tenemos que tener en cuenta el principio fundamental que el Señor Jesucristo aplicó, y es mantenernos llevando a cabo la voluntad de Dios, mantenernos haciendo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en particular. No quiero acabar con estas palabras sin compartir con ustedes acerca de una anécdota que leí hace unos días atrás. Mejor dicho, la escuché en un video de alguna red social. Y fue una experiencia real de este predicador, o mejor conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Y es que Spurgeon, en una oportunidad que se encontraba delante de la iglesia del Señor, enseñando, exponiendo la enseñanza, al finalizar y cuando se baja del púlpito, lo aborda una mujer que le dice: este ha sido el mejor mensaje que yo haya escuchado de parte suya. A lo que Spurgeon le responde a esta mujer: Satanás me acaba de decir exactamente lo mismo. Aleluya. Cuando yo escuché esa anécdota que fue real, que está escrita en la biografía de los escritos de Spurgeon, me causó bastante impresión. Fíjese cómo Spurgeon de alguna manera también procuraba siempre de mantenerse haciendo la voluntad de Dios, evitando de que cualquier situación externa, de la forma que fuese, él la evitaba y procuraba mantenerse firme llevando a cabo la voluntad de Dios. Esperando pues, amados hermanos, con estas palabras, con esta reflexión, con este consejo, con este mensaje, que sea de provecho y edificación para nuestras vidas. Y recordarles que si no estás suscrito a nuestro canal, que lo hagan, porque de esa manera nos apoya, dejar su me gusta, un comentario, pero también, si usted considera este contenido oportuno, compartirlo con familiares, parientes y amigos, y que sea en todo esto el Señor Dios Todopoderoso glorificado. Sin más, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Hasta un nuevo video.